Hola mis queridos hermanos, el día de hoy voy a compartir una predicación con ustedes basada en Efesios 2, versículos del 13 al 18. Como introducción quisiera hacer las siguientes acotaciones. Antes de Cristo, judíos y gentiles procuraban estar alejados. Pablo se había comprometido a declarar el mensaje de reconciliación entre judíos y gentiles. De hecho, él fue llamado para compartir la palabra con gentiles. Escribía y hablaba con frecuencia de derrumbar las barreras que separaban a los judíos de los demás. La pared intermedia de separación es el símbolo máximo de la separación entre judíos y gentiles. En su muerte y resurrección Jesucristo destruyó todos esos muros. Sin embargo, hoy, al igual que en los tiempos de Pablo, los cristianos se han negado a vivir en la unidad que el Señor pidió al Padre en que sus hijos se mantuvieran. Jesús nos dio para nosotros gratuitamente la reconciliación entre Dios y nuestros hermanos en la fe. Pero los cristianos no nos hemos apropiado de ese don dado por el Señor en su sacrificio. Lo trágico es que hemos escogido hacer destacar las diferencias entre nosotros y los demás. Los judíos pensaban que los gentiles estaban alejados y sin derecho a ser salvados. Cristo vino a revelar que tanto judíos como gentiles somos pecadores. No obstante, el poder de Dios sigue haciendo pedazos estas débiles construcciones, ya sean físicas, sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, etc. Cristo derribó las barreras que los hombres establecieron. Conociendo esto, nuestra tarea no solo consiste en acercar a la gente a Cristo, sino también, al igual que Pablo, recordarles a los ya creyentes que en Cristo no existen barreras. La predicación anterior vimos en Efesios 2:12, en aquellos tiempos estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros, de acuerdo al versículo 11, venimos de ahí, de esa misma situación, de que en aquellos tiempos estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía en el cielo y sin esperanza y sin Dios. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, hermanos, ¿qué podemos hacer hoy para comenzar a vivir la unidad que Jesucristo ganó para los que son suyos? El título de la predicación de hoy es El cuerpo unido en Cristo. Y los puntos que veremos son los siguientes. 1. Reconciliación por medio de Cristo. 2. Jesucristo el príncipe de paz. 3. Por Cristo tenemos entrada al Padre. Y de ahí vamos a las conclusiones. Te pido que inclines tu rostro y oremos ahí en tu lugar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos mis hermanos y yo de compartir tu mensaje, de escuchar tu palabra, Padre bendito, y te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo por Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. Reconciliación por medio de Cristo. Vayamos a Efesios 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lejos era un término común que los escritos de los rabinos utilizaban para describir a los gentiles, refiriéndose a aquellos que estaban separados por completo del Dios verdadero. Isaías 57:19 utiliza este mensaje y dice, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y en Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hechos cercanos también se refiere a cada persona que ha decidido creer en Cristo para su salvación, que sea judío o sea gentil. Aquellos que entran en una unión espiritual y que entran a una intimidad con Dios.
Este es el proceso de reconciliación que también Pablo nos lo recuerda por medio de los Corintios. En segunda carta a los Corintios 5, del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La obra expiatoria, lograda por la muerte de Cristo, que en la cruz llevó por completo el castigo del pecado de nosotros, el castigo del pecado del mundo. Punto número 2. Jesucristo es el príncipe de paz. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es el Señor. Y dice este versículo, porque Él es nuestra paz. En el original indica con más energía que Jesús es la única fuente de paz. Y esto lo podemos ver en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La pared intermedia de separación, al que se refiere el versículo 14 de Efesios 2, esto apunta a un muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo podían ser ocupadas por los judíos. Y no solo son barreras físicas, sino también son las barreras sociales, políticas, religiosas. Pablo hizo referencia a ese muro como un símbolo. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en su carne las enemistades, dice el versículo. Por medio de su muerte, Cristo abolió las leyes, las fiestas y los sacrificios del Antiguo Testamento, que tanto distinguieron a los judíos de los gentiles. Pero ¿qué hay de su ley moral? Ahora bien, la ley moral de Dios no fue abolida, sino que fue transformada y resumida en un nuevo pacto con sus hijos. Mateo 22:37 dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es con todo tu ser. Pero ¿qué hay respecto de nuestra relación horizontal? En Juan 13:34 dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy. Escucha bien, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero fíjate la estatura de este amor que nos está poniendo. Como yo os he amado. Debemos amarnos unos a otros, pero con el amor que Cristo mostró por todos nosotros, que fue capaz de dar su vida aún por los pecadores. Pero la cosa no para ahí. Este amor debe de ir más allá. Y dice en Mateo 5, 44 al 45, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué esto? ¿Por qué estos nuevos mandamientos
o esta nueva forma de los mandamientos. Dice en Mateo 5, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, para que podamos manifestar que Dios está en nosotros. Regresemos a Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre. Esto habla del nuevo hombre. Cristo no excluye a ninguno que acude a él, y los que son suyos no son relegados espiritualmente entre unos y otros. La palabra nuevo es traducida del griego, que significa algo que es diferente por completo de lo que antes era. Se refiere a algo diferente tanto en clase como en calidad. ¿Y cómo es llamado el nuevo hombre entonces? En sentido espiritual, una persona nueva en Cristo ya no es judía ni es gentil, ahora es un cristiano. Romanos 10, versículos 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es un seguidor de Cristo. Y Gálatas 3:28 también nos lo dice Pablo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, hijos de Dios. Punto número 3. Por Cristo tenemos entrada al Padre. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Tan pronto judíos como gentiles son llevados a Dios por medio de Jesucristo, también entran en unidad como un solo cuerpo. ¿Y cuál es este cuerpo, hermano? Exactamente, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto fue logrado mediante la cruz, donde Jesús se convirtió en maldición. Gálatas 3:13. Al recibir la plenitud de la ira de Dios, para que la justicia divina fuese satisfecha y la reconciliación con Dios se hiciera realidad. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Anunció las buenas nuevas de paz. Esta expresión se utiliza en el Nuevo Testamento para aludir a la proclamación de las buenas noticias. Buenas noticias para nosotros los pecadores, que podían reconciliarse con Dios mediante la salvación que es por medio de Jesucristo. Este es el contexto. Jesús es nuestra paz, y también las buenas nuevas son de paz con Dios. Buenas nuevas, el Evangelio. ¿A quién? ¿A quién debe de ser anunciado? Vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esto es, a gentiles y judíos por igual. Las buenas nuevas son para todos. Las buenas nuevas son para todo el mundo. Efesios 2:18 concluye nuestro estudio del día de hoy con este versículo. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ningún pecador tiene derecho ni es digno en sí mismo para tener acceso a Dios, sea judío o sea gentil. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero a los creyentes, a los que se han arrepentido y han confesado que Cristo es su Señor, se les ha dado ese derecho mediante el sacrificio y la muerte de Cristo mismo. Romanos 5 del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los recursos de la Trinidad pertenecen a los creyentes tan pronto reciben a Cristo como su Salvador. Y el Espíritu Santo los presenta ante el trono del Dios Padre. ¿Cómo los presenta? Como sus hijos, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de esa iglesia universal del Señor. Vamos a las conclusiones. Hermano, amigo, ¿ya has sido reconciliado por medio de Cristo? ¿Jesucristo es el príncipe de paz para ti? Entonces, por medio de Cristo puedes gozarte de tener entrada al Padre. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, todos unidos por el mismo Espíritu, esa es la oración de Jesús para los suyos, en Juan 17:20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Todo creyente debe de estar unido a Cristo y por Cristo, por lo que los que hoy estamos cerca, esto es, a todo creyente regenerado en Cristo, debemos anunciar a los que están lejos las buenas nuevas. Esas buenas nuevas de salvación. Debemos anunciar a los que están lejos y a los que están cerca la palabra de Dios, porque para eso hemos sido llamados. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, por tu misericordia y porque, Señor, tú enviaste a tu Hijo amado para reconciliarnos contigo. Tú enviaste a tu Hijo amado a nacer en un pesebre y lo anunciaste como el príncipe de paz, para que los pueblos no compitan, sino que seamos uno en ti, Señor, por medio de Cristo. Te rogamos, Padre, por aquellos que ya han sido llamados a salvación, para que podamos predicar tu palabra. Y te rogamos por aquellos que están lejos de ti, Señor, para que haya alguien que les predique tu mensaje y puedan, Señor, gozarse con tu pueblo en ser salvos. Te pedimos y te rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.